Todos tenemos la tendencia a olvidar cosas o a apartarnos de nuestros compromisos. El pueblo de Dios no fue una excepción. Poco a poco se apartaban de los valores recibidos de Dios. Por eso los israelitas necesitaron de un libro como Deuteronomio, porque allí se les recuerda su pasado y se les prepara para su futuro. La nueva generación estaba dispuesta a entrar a la tierra prometida, pero para poder hacerlo apropiadamente, necesitaban que el mensaje divino y los preceptos de Dios les fueran recordados. Le invitamos a estudiar con nosotros el mensaje titulado Deuteronomio. Recuerden. Hay ciertos momentos en la vida en que todos necesitamos consejo. A veces esas ocasiones se relacionan a periodos de transición. En otras palabras, cuando estamos a punto de entrar en una nueva fase de experiencias, es sabio pedir consejo sencillo y directo. La mayoría de nosotros atravesamos ocasiones como estas temprano en la vida, al llegar a estos años de cambio, o de la niñez, o en la adolescencia. Y muchos podemos recordar cuando empezábamos la pubertad, y con cuánta frecuencia nuestros padres nos daban consejos, y cuánto necesitábamos esos consejos. Aunque la pubertad es un tiempo difícil, y no aceptamos los consejos. Nuestros cuerpos están cambiando, la mente, las emociones corren desbocadas. Oscilamos entre una increíble capacidad para actuar como adultos hasta el punto de actuar en forma en extremo infantil. Encima de eso, vivimos con la constante presión de amigos o compañeros. También enfrentamos una experiencia similar cuando estamos a punto de casarnos. Al estar en el punto de transición entre la vida de soltero y la vida de casado, necesitamos consejos. A decir verdad, quisiera que se legislara sobre la necesidad de absoluto consejo durante el período prematrimonial. Pienso que hasta casi es un pecado entrar al matrimonio sin recibir consejo y asesoría. Tal vez no existe mucho porque no hay muchas personas que tengan interés. No se han dado cuenta del incremento en los divorcios en nuestros días. La gente sencillamente no está lista para esa transición. Hay otras ocasiones, por ejemplo, frente a la pérdida trágica de un padre. Los niños necesitan consejo y asesoramiento. Aprender cómo vivir sin uno de los padres o sin ninguno de ellos se requiere consejo. Otra ocasión es cuando un adolescente crece y sale del hogar paterno, bien sea yendo al servicio militar o a una universidad. Es necesario el consejo. La persona está dejando el nido, entrando en un conjunto de experiencias completamente nuevas. Sin consejo es predecible que habrá tiempos de gran confusión e incluso fracaso. Esto ocurre también cuando tiene lugar un cambio de trabajo o antes de jubilarse. No está bien que la persona no reciba dirección antes de colgar sus herramientas, dejar su carrera, debido a que durante la jubilación se desperdicia tanto tiempo. Ahora, lo que es cierto en estos aspectos de la vida es cierto en muchos otros más. Lo que es cierto en cuanto a las cosas normales, de rutina, de todos los días, también es cierto en cuanto al libro de Deuteronomio. Es un libro de consejo dado a personas que están a punto de hacer una gran transición en sus vidas. Por supuesto, está dirigido primordialmente al pueblo de Israel. Ellos se encuentran en un punto muy vital en su experiencia. Nunca antes había estado en tal punto. Acaban de pasar 40 años de vagar por el desierto, en donde anduvieron con Dios, siguiendo una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche, donde habían tenido a Moisés como líder todos esos años, donde habían experimentado las bendiciones de Dios que suplió sus necesidades mediante el maná, y están a punto de entrar en la tierra de Canaán. Nunca antes habían estado allí, por lo menos en unos 500 años. En la tierra de los cananeos vivían pueblos idólatras, inmorales, corruptos, degenerados. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes son mi pueblo, no pierdan su distintivo. Cuando entren en la nueva tierra, aun cuando estarán rodeados de toda una serie de ídolos y de un estilo de vida completamente nuevo, y aun cuando van a vivir en casas en las que una vez vivían idólatras, y van a ver santuarios y estatuas dedicadas y levantadas a esos dioses de la tierra, no los toquen, no tengan nada que ver con ellos. Aun cuando se vean rodeados de otros pueblos más numerosos que ustedes, tienen que marchar con diferente ritmo, tienen que ser lo mismo que han sido antes de entrar a esta tierra.
Así que Dios los llama y les da consejo y asesoramiento. Posiblemente usted recuerde los días de su niñez, cuando tenía que cruzar las barras paralelas y sus padres insistían en que lea el letrero de advertencia. Por lo menos donde yo vivía decía, cuidado, mucho cuidado. Así que Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes están a punto de cruzar este grandioso Jordán. Por consiguiente, paren. Paran para mirar hacia atrás. Como decía en las líneas de ferrocarril, pare, mire y escuche. Paren de mirar hacia atrás. Miren dónde están, consideren mi carácter, mi santidad, y luego escuchen mi voz, que les advierte en cuanto al futuro. Paren, miren, escuchen. Veamos junto el libro de Deuteronomio. Busque el capítulo 1. Quiero que vea el libro a modo de repaso en esta serie de estudios sobre todas las Escrituras. Primero que nada, demos 4 pasos importantes a modo de introducción al mismo libro de Deuteronomio. Para empezar, consideremos el nombre. Es un nombre difícil de pronunciar. Parte de la razón es que se trata de una palabra griega, deuteros, que quiere decir segundo, nomos, que quiere decir ley. Al poner juntos los dos vocablos tenemos Deuteronomio, o segunda ley. Pero no quiere decir simplemente una repetición odiosa de la misma ley. Quiere decir recapitulación, resumen, recordatorio, una repetición necesaria. En otras palabras, Dios llamó a su pueblo al borde de la tierra de Canaán, y entonces le dijo a Moisés, reúne a este pueblo y subraya ante ellos algunos principios muy importantes de mi ley, porque van a entrar en una nueva tierra, y son rápidos para olvidarse. La vida de súbito se va a hacer más difícil. La vida les traerá complicaciones, sin que se den cuenta. Van a tener toda clase de tentaciones. Y ellos se dejarán arrastrar al viejo estilo de vida de los cananeos y no establecen bien sus valores. Por eso necesitamos recordarles de nuevo mi palabra. Así que lo que vemos aquí es que se hace hincapié en la ley. Eso es lo que el nombre libro significa. En segundo lugar, observemos la ubicación. Busque el capítulo 1, versículo 1 y luego el versículo 5. Leemos, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Versículo 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Así que se hallan en tierra de Moab, están a punto de cruzar, para invadir y conquistar la tierra de Canaán por el poder de Dios. Usted recordará que en el libro de Números los israelitas llegaron precisamente hasta la frontera de la tierra de Canaán, hasta Cades Barnea, para ser más precisos. Desde allí enviaron a los espías. 10 de los 12 regresaron diciendo, jamás podremos conquistar la tierra, está llena de gigantes. El pueblo creyó el informe de la mayoría y no entró en la tierra. Dios dijo, los juzgaré por eso. Por más de 38 años deambularon por el desierto, y eso es lo que sufrieron. Pues bien, esto ahora es hecho consumado. Están de nuevo en el punto que empezaron. Es un tiempo de instrucción. Al observar el capítulo 1 lo notamos. Notará la fecha en que se menciona en el versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel. 40 años. ¿Desde cuándo? Es una referencia al tiempo del Éxodo. Habían pasado 40 años desde su salida de Egipto. En el 11º mes, el primer día de ese mes, Moisés empieza a instruir y a advertir al pueblo. Busque Josué 4:19 para que observe otra fecha. Una simple resta le permitirá determinar exactamente cuántos días tomó la declaración de Deuteronomio. Josué 4:19 dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Esta fue su primera acción de invasión. Cruzaron el Jordán. ¿Cuándo lo hicieron? El día 10 del mes primero. Eso sería el primer mes del año siguiente. Si usted toma esa fecha y le resta la fecha del primer día del mes 11 del año anterior, tiene como resultado 70 días, calculando meses de 30 días. Pero eso no quiere decir que Moisés predicó Deuteronomio en 70 días. Busque Deuteronomio 34 y usted verá allí un período de 30 días de duelo por la muerte de Moisés. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Así que si usted resta estos 30 días de los 70 que obtuvimos como resultado anteriormente, encontrará el tiempo que llevó la declaración de Deuteronomio. El pueblo dedicó algo así como 5 semanas para escuchar al hombre de Dios, al profeta. Quiero que se imagine mentalmente el pueblo de Israel. Si me permite usar la analogía, piense que yo soy Moisés. Imagínese que tengo una barba blanca larga, escuche la voz de Dios, usted a través de un hombre que recibió el mensaje de Dios. Y entonces escuche, así como el pueblo de Israel justo antes de cruzar el río y entrar en una tierra nueva. Recuerde entonces imaginariamente que usted nunca ha estado allí, que Dios les da por medio de su profeta Moisés palabras de advertencia e instrucción para prepararlo para lo que tienen por delante. ¿Cuál es el tema de estos mensajes? No es difícil descubrirlo. Busque Deuteronomio 6:4 y siguientes. Si tuviera que seleccionar una sección clave del libro, pienso que sería esta sección de Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Notará el porqué al leerlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás. Note que es tiempo futuro. ¿Qué es lo que está haciendo? Moisés se halla frente al pueblo, diciéndoles, antes de que crucemos y entremos en esa tierra, comprenda que en el futuro su amor a Dios debe ser igual o mayor que el que han tenido por él antes de entrar en la tierra. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A propósito, es terriblemente difícil hallar a alguien que ame a Dios de esa manera. Debido a que muchas personas no lo aman así, es que existen tantos conflictos en su vida. Debemos amarlo así, pero es terriblemente difícil hallar a alguien que sea así de serio en cuanto a su andar con Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Quiere decir, desde que usted se despierta hasta que se queda dormido por la noche, todo el día Dios es el Señor, es el pensamiento más serio que debemos tener. Debemos evaluar todo en base a Él. Nuestros valores y juicios quedan determinados por Él. Discernimos el carácter en base a su carácter. La dirección de nuestra vida viene en base a su plan para nosotros. Eso es amar a Dios con el corazón, el alma y las fuerzas. No se juega con estas palabras. Pero también le dice a estos adultos, no se guarden estas cosas por ustedes solos. Por eso continúa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es en serio. En otras palabras, esto debe caracterizar tu vida, tus hijos, tu casa. Debes tomar a Dios en serio, tú y toda tu familia. ¿Por qué haría Dios hincapié en esto? Porque el pueblo estaba a punto de entrar en una tierra en donde esto no era así. Tal vez usted experimentó algo de esto cuando empezó a vivir en una nueva ciudad o entró a la universidad, especialmente si usted se crió en un hogar evangélico protegido y asistió tal vez a una escuela genuinamente cristiana, y de súbito usted se halla en un mundo completamente nuevo, en un ambiente universitario secular. Es un estilo de vida completamente diferente. Tal vez recuerda el choque del sistema que tuvo después de criarse en un hogar cristiano, asistir a la iglesia fielmente y luego ir al servicio militar. Es un mundo completamente diferente, un vocabulario completamente nuevo. Algunos de los mejores consejos que jamás recibió los recibió en la vida de la iglesia, y algunos de los peores los recibió en medio de personas que le presionaron. Así que es un cambio inmenso. Las mejores noticias que podemos oír son las noticias que escuchamos basadas en la palabra de Dios. Cuando escuchamos a personas que con diligencia nos presentan el reto de hablar y vivir por Jesucristo. Cuando nos sentamos, cuando andamos, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Cuando encontramos a alguien que nos diga ser un testigo de Cristo. En cualquier situación en que nos encontremos. Porque de inmediato sabemos que en el lugar en que nos encontramos y rodeado de un estilo de vida completamente foráneo a la manera en que uno ha sido criado dentro de un hogar cristiano,
necesita mostrar que verdaderamente Cristo es el Señor de la vida de uno. Tristemente, muchas veces las personas viven en medio de un ambiente hostil, como en la universidad, en el trabajo, en medio de personas no cristianas y no con grandes valores morales, donde se habla de adulterio o de engaño, donde se habla de conquistas o donde se habla de pornografía, donde se burlan de Dios, donde se burlan de las personas con un gran deseo de vivir de la mejor manera y de la forma más santa. Pero allí, en esos lugares, hay personas que también brillan. Allí también se comienza a formar un carácter que es a prueba de insistencias, a prueba de presiones. Algunas cosas de estas quedan marcadas en nuestra vida, pero aquí hay algunas advertencias importantes en la palabra de Dios. En este libro de Deuteronomio hay palabras importantes, advertencias. Pare, mire y escuche, está diciendo Dios. Primero que nada dice pare. Pare, deténgase, para recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Y esa es la primera sección del libro de Deuteronomio. Recuerden la fidelidad de Dios en el pasado, capítulos 1 al 4. Moisés repasa el recorrido de los días pasados. Busque el capítulo 1, versículos 6 y 7. El énfasis recae en detenerse y mirar hacia atrás. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Este es Moisés. Frente al pueblo de Israel que les dice, miren hacia atrás, ¿recuerdan? Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Por consiguiente, entren y apropiense de ella. Pienso que es de gran importancia que veamos esto como Israel lo veía. Es un mal recuerdo. 40 años antes se hallaban precisamente al borde de la tierra de Canaán, y oyeron a Dios decirles, esta tierra les pertenece a ustedes, tómenla. Pero no lo hicieron. Hay ocasiones en que Dios nos trae a la memoria algún mal recuerdo. Algunas veces la memoria es un desastre. Algunas veces esa memoria es una delicia. Todos tenemos aspectos de nuestras vidas que nos encantaría olvidar o borrar, pero Dios no lo permite. Él quiere que recordemos los días en el desierto, aun cuando no sea sino para que nos sirva como motivación para no regresar a lo mismo. Esto es lo que Moisés está haciendo con el pueblo. No se olvide, le dice, no se olviden. Ustedes estaban en Cádiz hace 38 años. Las arenas del tiempo han borrado sus huellas, pero sin embargo ellas siguen allí. Allí estuvimos, no lo olviden. Y Dios permaneció fielmente a nuestro lado. Aun cuando nosotros nos alejamos, Dios permaneció fiel. Y vea el versículo 26 del mismo capítulo. Sin embargo no quisiste subir. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ello. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Sin embargo, observe el versículo 32. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Ustedes quisieron hacer a su propia manera, pero y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Josué y Caleb, los dos que fueron fieles. El resto de ustedes morirá en el desierto. En los capítulos 2, 3 y 4, Moisés hace un repaso de ese período y de ese peregrinaje. Le dice luego, recuerden. Antes le dijo, paren, miren al pasado. Ahora, recuerden la fidelidad de Dios a pesar del fracaso de ustedes.
Recuerden la fidelidad de Dios a pesar de su incredulidad. Recuerden, Dios ha sido fiel. Este es un momento perfecto para hacer una aplicación. Querido, cuando usted mira hacia atrás, cuando yo miro hacia atrás, podemos ver tantas ocasiones de fracasos y ocasiones de incredulidad, ¿no es cierto? Inmediatamente vienen a nuestra memoria ocasiones en que le fallamos a Dios. Le fallamos. Sabíamos que no debíamos hacer algo y lo hicimos. Y Dios nunca nos dejó. Oh sí, tal vez nos reprendió, nos castigó, nos disciplinó, nos sacudió, nos dejó vivir las consecuencias, nos dejó profundas cicatrices, como para que nunca lo olvidemos. Pero no es cierto que jamás nos abandonó. Dios dice, no quiero que te olvides, nunca te dejé, fielmente estuve a tu lado. Uno de los factores motivadores para vivir por Dios en los días futuros es recordar los días cuando usted no vivía por Él ni para Él, y también las terribles consecuencias que ocurrieron. ¿Recuerda usted cuando David tomó su honda y las piedras y pasó el valle de Ela para luchar contra el gigante Goliat? ¿Recuerda que justo antes de enfrentarse al gigante tuvo una conversación con Saúl, el rey? Saúl le preguntó, ¿cómo piensas que puedes ir contra este gigante siendo que eres apenas un muchacho? David contestó, el Dios que me libró de las garras del oso y de la boca del león, me librará de este gigante. ¿Qué es lo que David estaba haciendo? Rememorando el pasado. Recordaba que la fidelidad de Dios es prueba que Dios todavía sigue fiel hoy. Eso le trae a la memoria que la fidelidad de Dios ayer es prueba de que Dios todavía será fiel hoy. ¿No cree usted que usted tiene la misma experiencia?